Abrimos un libro, contamos una historia, hacemos memoria, reflexionamos, emprendemos un viaje, una aventura. Estás escuchando Los Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Hola, bienvenido a Los Especiales de la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Soy Romina Galcerano y los voy a acompañar en este viaje a recorrer sobre la vida y obra de los personajes de nuestra historia argentina, junto al historiador Felipe Piña. En el día de hoy no es casualidad que nos encontremos en nuestra querida Universidad Nacional Arturo Jauretche, ya que es a él a quien vamos a homenajear y vamos a recorrer su historia. Pero antes vamos a una tanda y enseguida volvemos. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Más empresas en el Parque Industrial y Tecnológico de Varela. El PITEC sigue su expansión, ubicación estratégica, beneficios impositivos, servicios de infraestructura y más trabajo para los varelenses. Más info en varela.gov.ar/desarrollo productivo. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Pavimentación de la avenida Juana Azurduy en Varela. 25 cuadras de hormigón que conectan la ruta provincial 36 y el camino General Belgrano. Este nuevo asfalto potencia los circuitos productivos y mejora el acceso al parque industrial y tecnológico. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Estamos de regreso en los especiales de la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Agendate nuestro WhatsApp y déjanos tu mensaje al 11 68 98 75 92. Ahora llegó el momento de recorrer junto al historiador Felipe Piña la historia de vida de Arturo Jauretche. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la Hora de Historia, en estos que hemos llamado los especiales de la Hora de Historia, ya que los chicos y las chicas de los colegios, de las escuelas, están en periodo de receso escolar, pero seguimos con este programa que sabemos que les gusta y bueno, nosotros también es un placer estar en la radio municipal de Florencio Varela hoy para recordar a un personaje imprescindible al que por suerte Varela le rinde culto con la universidad. Estamos hablando nada más y nada menos que de don Arturo Jauretche, ¿no? Un personaje fundamental de nuestra historia, un personaje con el que siento que estamos en deuda, ¿no? Porque fue un pensador extraordinario, original, criollo, ¿no? Alguien que pensó el mundo, la filosofía, la política desde nosotros, con valores propios, tratando de ir conformando un ideario que sirva a las futuras generaciones. Nació en Lincoln el 13 de noviembre de 1901, casi con un siglo. Empezó militando en el conservadurismo popular, como se llamaba en aquel entonces, pero rápidamente se dio cuenta que no era lo de él. Y aparte el mundo estaba cambiando, ¿no? Está en 1917, la Revolución Rusa, la irrupción de cierto sector juvenil en la política y la llegada al radicalismo al poder que va a cambiar su orientación, su visión de la política y se va a incorporar entonces a la militancia radical del lado de Irigoyen, ¿no? Recordemos que el Partido Radical tenía dos sectores, el sector conservador, la derecha radical, encabezada por Alvear, y el sector más progresista encabezado por Irigoyen, y ahí va a militar entonces don Arturo Jauretche, ¿no? Va a participar activamente en distintos comités y producida la llamada Revolución de 1930, el famoso golpe cívico-militar encabezado por el general Uriburu, Jauretche está entre los que deciden resistir de todas las formas posibles, no descartando la lucha armada a ese golpe, y bueno, participa en el levantamiento del 28 de diciembre de 1933 en Corrientes, encabezado por Pomar, que era un hombre que había sido muy cercano a Irigoyen. Bueno, es un intento revolucionario de combatir al régimen de Uriburu y termina con sus compañeros en la cárcel, ¿no? Ahí va a escribir un notable poema que es El Paso de los Libres, que va a tener
curiosamente, el prólogo de Jorge Luis Borges, ¿no? Que por aquel entonces tenía otras visiones sobre la política, y ahí decía en este hermoso poema Arturo Jaureche: así anda el pueblo hoy pobre, como milico en derrota. Le dicen que sea patriota, que no se baje del pingo, pero ellos son oro gringo, se están poniendo las botas. Esos negocios los hacen con capital extranjero, ellos son los aparceros y aunque administran la estancia, casi toda la ganancia la llevan los forasteros. A la patria se la llevan con yanquis y con ingleses, al pueblo mal le parece, pero se hacen los que no oyen, desde que falta Irigoyen le han sacado de sus 13. En ese contexto tan tremendo, ¿no? Que era la década infame, que tenía, por ejemplo, como bien cuenta Raúl Scalabrini Ortiz, un futuro tremenda, la llamada década infame, ¿no? Con su desocupación, la persecución al pueblo, la miseria. Scalabrini recordaba que el censo de desocupados daba 393.000, bueno, casi 394.000 desempleados, pero él decía, con mucha inteligencia, que estas cifras eran recogidas por la policía, que fue de puerta en puerta indagando la existencia de haraganes obligados, que todos negaban por temor a que quisieran encarcelarlos. Hay en Argentina más de 3 millones de hombres inactivos que vegetan perseguidos por la policía, la crítica de los diarios y la más indigna miseria, ¿no? Esto era lo que pasaba en aquel gobierno. El ministro de Hacienda del gobierno de Uriburu, Enrique Uriburu, en una conferencia ofrecida en la Bolsa de Comercio, se jactaba de lo siguiente: alrededor de 20.000 personas han sido separadas de sus puestos por razones de economía en los distintos ministerios, sin contar las reparticiones autónomas en las que las cesantías fueron también apreciables, como los ferrocarriles del Estado, con 3.500 personas, el Consejo Nacional de Educación con 14.000. Había sido posible llevar mucho más lejos esta cifra, pero es evidente que en los momentos actuales la aplicación de esta idea hubiese traído consigo serias perturbaciones sociales que deben evitarse a toda costa, ¿no? Fíjense que el tipo estaba orgulloso y iba por más, ¿no? Ese era el contexto que se producía. Ustedes saben que estas situaciones de desempleo traen como consecuencia una rebaja fuerte de los salarios, ¿no? También el aumento de las horas de trabajo, la pérdida de las pocas leyes sociales que había en aquel momento. Creció violentamente la participación de los niños en el mercado de trabajo, explotados salvajemente. Se intervenía en las provincias, un recurso que se le había criticado mucho a Irigoyen, pero en la década infame se intervinieron las provincias de San Juan, Tucumán, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires, ¿no? Y bueno, como cereza de la torta, se firma en aquel momento, en 1933, el Pacto Roca-Runciman, que era un pacto por el cual Inglaterra solamente se comprometía a comprar la cuota de carne que había comprado el año anterior, que era un año de muy baja compra, porque estábamos en plena crisis mundial, y a esto lo llamó Arturo Jaureche Estatuto Legal del Coloniaje, ¿no? Porque la Argentina, a través del vicepresidente Roca, cedía parte de su soberanía, ¿no? No imponía ningún tipo de impuestos a los productos británicos, les daba el manejo de los transportes, bueno, una vergüenza que Jaureche denuncia en ese momento. Y también, bueno, se produce una crisis muy fuerte en el radicalismo, cuando en 1935, durante el gobierno del general Justo y la vicepresidencia de Julio Arroca Hijo, el radicalismo conducido por la derecha radical, por Alvear, decide volver a participar en elecciones, rompiendo la tradicional intransigencia, ¿no? La idea de no participar en elecciones fraudulentas, y esto evidentemente, bueno, enoja mucho a los sectores juveniles del radicalismo, que forman entonces un grupo disidente de irigoyenistas que se llama un grupo disidente de jóvenes irigoyenistas que se llama la Fuerza Orientadora Radical de la Juventud Argentina, más conocido como Forja, ¿no? Un grupo muy interesante en los cuales están Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Gabriel del Mazo, Homero Mansi, cuyo lema era: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Jaureche cuenta que Forja surgió después de la revolución radical fracasada en Paso de los Libres, comandada por el coronel Roberto Bosch, que contaba con la adhesión de diversos efectivos militares. Marcelo T. Alvear cortó el crecimiento de la conspiración en nombre de la pacificación nacional. Esta posición de Alvear coincidía con el plan británico que exigía legalidad del radicalismo y su conversión al Partido del Orden. Un volante de Forja
hablaba sobre la importancia de la historia, ¿no? Recordemos que Forja, una de las tareas que se va a proponer es reescribir la historia argentina, ¿no? La historia es un arma para manejar los pueblos, para someterlos a los designios de los vencedores, para impedir toda acción libertadora, para dividir y confundir las corrientes de opinión. Por eso la diplomacia inglesa ha impuesto una historia oficial argentina, según la cual le somos deudores de la libertad, del progreso y de los capitales que nos prestaron, entre comillas, para consolidar el orden y el bienestar. Bueno, y es muy interesante la denuncia que hace Forja, no solamente del régimen imperante, sino de la conducción radical a la que denuncia el haber avalado, ¿no? El gobierno, lo acusa de mantener el silencio ante la gravedad de los siguientes problemas, como la creación del Banco Central de la República Argentina, estaba en manos británicas, recordemos, preparativos para la coordinación del transporte, creación de juntas reguladoras de distintas ramas de industria y comercio, unificación de impuestos internos, Tratado de Londres, bueno, de todas estas cosas acusaba de complicidad entonces la Forja al radicalismo en la oposición en ese momento. Cuando se produce el golpe del 4 de junio de 1943, muchos integrantes de Forja simpatizan con ese movimiento y particularmente con el coronel Perón, ¿no? Que se mostraba como una figura ascendente en ese momento, y a la vez Jauretche, siempre con su lucidez, advierte a Perón sobre ciertos compañeros de ese golpe que tenían ideas fascistoides, y lo dice con la gracia y la calidad de siempre, ¿no? Que la cultura grecorromana salve a Europa y que vengan después sus portavoces a proclamar su vigencia y excelencia. Y aquí, terreno más familiar para nosotros y menos conocido para los intelectuales grecorromanos, no es la inteligencia lo que ha brillado en el régimen con sus católicos cultísimos, con sus judíos cultísimos, con sus ateos cultísimos, sus mercaderes y gobernadores cultísimos. ¿Y qué han significado? Por sus frutos los conoceréis. En la acción del Estado ahí están sus leyes, decretos, sentencias, tratados en que toda justicia fue subordinada a los intereses más abyectos. Nadie que no sea meramente un greco romano podrá dejar de comprender que el general San Martín, al conciliar a los pueblos para organizar sus libertades, formar sus ejércitos, conducirlos a la victoria, en la acción del Estado, ahí están sus leyes, decretos, sentencias, tratados en que toda justicia fue subordinada a los intereses más abyectos. Ya con Perón electo democráticamente, Jauretche se incorpora a la gestión pública, como muchos recuerdan, como presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, con una notable acción en favor de los pequeños, medianos, productores rurales y urbanos, ¿no? Un momento muy interesante de la política argentina, donde él decía que, contrariamente a los que algunos pensaban, que la del 45 era una revolución de jóvenes, a pesar de esa ausencia. Recuerdo que el día de la proclamación de la fórmula Perón-Quijano, frente al obelisco, en medio de la multitud, me encontré con un viejo camarada, el teniente coronel Gregorio Pomar. Veía a la multitud y se afligía. ¿Será posible que estos triunfen? No tengo ninguna duda, le dije, estate seguro que van a triunfar. Lo que caracteriza a esta multitud es la edad. ¿No ves que son todos jóvenes? Después dice Jauretche que fue al cierre de la campaña de Tamborín y Mosca, ¿no? La fórmula de la Unión Democrática, y dice Jauretche, le recalqué lo que da la sensación de la fuerza de un movimiento, como te dije el otro día, Goyo, es la presencia de la juventud. ¿No ves que en este meeting es un meeting de viudos tristes? Esa es la imagen que daba esa unión democrática, ¿no? Bueno, como sabemos, fue muy importante la presencia de Jauretche en la administración del banco, en la cercanía, aportando sus ideas, y por supuesto fue perseguido cuando se produjo el golpe llamado Revolución Libertadora, ¿no? Dice, el 17 de septiembre de 1955 se nos planteó el mismo problema a los que salimos a combatir. El día anterior teníamos las armas, teníamos el poder. Entonces no estábamos desarmados y empezamos la resistencia civil. Cada uno de estos millones de ciudadanos actuó por propia decisión y sin consultarlo con nadie, sin esperar consignas. Por eso yo hablo con mi decisión personal, que cada uno hable con la suya. No se trataba de combatir por un gobierno ni por un partido, se trataba de combatir por la nación misma, combatir contra la restauración de la oligarquía y el coloniaje. Bueno, después seguirá Jauretche luchando, se va a incorporar a la CGT de los argentinos,
Va a escribir un gran libro, ¿no? Un poco antes, contra el Plan Previch, que era el plan económico de la Revolución Libertadora, que se llamó Los Profetas del Odio, un término que tiene una enorme actualidad, donde recorre ahí los ribetes del pensamiento antinacional, antipopular. Desarrolla un concepto muy interesante, muy jaurechiano, que es la inteligencia, con T y con Z, como la intelectualidad fascinada por la cultura europea y ajena completamente al sentir de los sectores populares, ¿no? Apoyó a Frondizi, igual que Perón, pero después, bueno, se va corriendo en la medida que don Arturo se va apartando de los planteos que había acordado con Perón en el famoso pacto. Escribe en el periódico CGT, que dirigía Rodolfo Walsh, y publica un gran libro que es el Manual de Sonceras Argentinas, del cual les quiero leer una pequeña parte para que vean el estilo de cuáles son esas sonceras, ¿no? La imagen del niñito Domingo Faustino Sarmiento que usted lleva metida adentro es la de una especie de pulgarcito con cara de hombre, calzado con grandes botas y cubierto con un enorme paraguas, marchando cargado de libros bajo una lluvia torrencial. Los niños sanjuaninos son los únicos a quienes esta imagen no impresiona, pues saben que jamás llueve en San Juan. Durante el periodo lectivo, como dice la prestigiosa docente doña Italia Magliavaca. Más bien a San Juan le da por los temblores y por los terremotos. Es indiscutible que una asistencia escolar perfecta de 6 años a la escuela de primeras letras es una dosis excesiva hasta para un niñito un poco tarado, mucho más si se trata de 9. Y Sarmiento era un niño precoz, también lo dice en Recuerdos de Provincia cuando relata que ingresó a la escuela a los 5 años sabiendo leer de corrido, en voz alta, con las entonaciones que solo la completa inteligencia del asunto puede dar. Con esto se derrumba la leyenda de los 9 años de asistencia perfecta, pero también la pretensión vengativa de los niños malos, revisionistas, que sostienen que era un burro. Ni un burro ni asistencia perfecta, un niño cualunque. Ni un burro ni asistencia perfecta, un niño cualunque, pero más bien aventajado, pues siempre fue el primero de la clase. En 1972 comienza a escribir sus memorias, conocidas como De Memoria, Pantalones Cortos. La verdad que un libro interesantísimo. Y bueno, pudo disfrutar la vuelta del peronismo en 1973, donde dice algo realmente muy interesante, ¿no? No darse cuenta de que este fenómeno universal, o sea, la participación juvenil, tiene su connotación lógica en la Argentina, es no darse cuenta de que el enfrentamiento de las generaciones es una cosa necesaria. Porque si los jóvenes carecen de la madurez que les reclamamos, nosotros carecemos de la adecuación a la realidad que ellos nos reclaman. Somos hijos de nuestro tiempo, aunque no querramos serlo, aunque querramos ser revolucionarios. Quien no entiende esto se haya imposibilitado de entender al general Perón cuando habla de trasvasamiento generacional. Bueno, don Arturo murió el 25 de mayo, el Día de la Patria de 1974, dejando una obra extraordinaria, entre las que les recomendamos Prosa de H. Itiza, Manual de Sonceras Argentina, Los Profetas del Odio y la Yapa, tantos libros extraordinarios de don Arturo Jaureche. Vamos a escuchar la palabra de don Arturo Jaureche hablando de aquel contexto del fin de la dictadura del Anunce, ¿no? El posible triunfo peronista entre 1972 y 1973. ¿Verán? Y bueno, claro que lógicamente esa candidatura que está en el ambiente popular, ¿no? Pero yo tampoco no veo por qué el anuncio no puede ser candidato. ¿No cree que se tiene que autoproscribir? No, porque el día que se autoproscriba, salen 10 generales candidatos. Y además, pero lo que tiene que sí, lo difícil es conciliar un comicio limpio y sin proscripciones y un candidato que está en la presidencia, que ha llegado a la presidencia por la fuerza. Pero puede ser, esto depende de una medida de grandeza. En ese nivel de grandeza es donde tal vez convenga un diálogo entre Perón y Lanús. Yo sé que Perón va a estar en ese nivel. La cuestión es que esté Lanús. Bueno, sigamos escuchando al maestro don Arturo Jaureche, en este caso hablando de la cultura. ¿Por qué para usted cultura nacional? Bueno, es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. En realidad, el amor es amor en la China y en Europa. Pero hay un modo de amor, ¿no? Que es típico de cada país.
como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano. Pero toman características propias. Nos vamos a despedir de esta hora de historia por la Radio Municipal de Florencio Varela con este hermoso tema que compuso Ciro sobre el querido San Jaureche. Hasta la próxima. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París. Quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. Le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche
Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Queremos agradecer a Felipe Piña por ser parte de la radio municipal, también agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Arturo Jauretche por prestarnos las instalaciones, al intendente Andrés Watson y a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, por apoyarnos en este proyecto. Llegamos al final de este primer programa especial de la Hora de Historia. Los esperamos el próximo jueves por la radio municipal de Florencio Varela. Chau. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos en la próxima historia por la radio municipal de Florencio Varela.